día de hoy, no te vayas, el tema está muy interesante. Es tanatóloga, es máster Reiki, numeróloga, angeloterapeuta, trabaja biomagnetismo y terapeuta floral. Y el tema que tenemos hoy, que me llamó mucho la atención a mí también, es acerca de biodescodificar la obesidad. Vamos a empezar por definir, para ver que todos estemos en lo mismo, qué es la obesidad y qué es la biodescodificación. Hola, buenas noches. Pues mucho gusto. Soy Esther Marín. Durante muchos años fui maestra de acupuntura y técnicas de medicina tradicional china en la Universidad de Chapingo. Ahorita estoy por mi cuenta. Estamos llevando a cabo los diplomados aquí en la colonia Roma Sur. Y también estoy ahorita haciendo certificaciones de competencias del conocer. Entonces estamos trabajando en varias cosas. Obesidad, pues es un problema bastante grande, el aumento de peso, al que todo mundo le echamos la culpa a la alimentación. Nosotros en acupuntura trabajamos 5 causas del control del sobrepeso, perdón, y no tiene nada que ver con la alimentación. Ninguna de las causas de sobrepeso que nosotros trabajamos en acupuntura tiene que ver nada con la alimentación. Y la biodescodificación emocional, en el respecto del control de peso, lo que vamos a hacer es buscar las causas emocionales detrás del aumento de peso, porque cuando ya se probaron todas las dietas, ya se hicieron todos los tratamientos y no hay una respuesta, pues estamos como el yoyo, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces hay que buscar el relé emocional que en México casi el 93% de las obesidades tienen un relé emocional muy importante. Y acabas de decir algo que me llama mucho la atención, porque dices, no tiene que ver con la alimentación, pero regularmente cuando tú vas al médico o al nutriólogo, lo primero que te cambian es la alimentación. Sí, Entonces estoy un poco confundida. sí, es que ese ha sido como el dilema, porque cuando vas al nutriólogo casi siempre van a mandar el mismo tipo de dietas para todas las personas. Obviamente sí hay una mala nutrición aquí en México porque pues por la rapidez, por lo rico, por lo económico, pues estamos a la dieta de la vitamina T, que es lo que más fácil se consigue y es lo que más nos hace subir de peso. Pero en medicina china tratamos la primera causa del sobrepeso es por una disfunción endocrina, que es una alteración de la tiroides. Cuando hay hipotiroidismo, el metabolismo se ralentiza y entonces empezamos a subir de volumen, más volumen que peso. Entonces es que las personas dicen, es que yo casi no como y siempre estoy subiendo de peso, y es verdad, porque hay una alteración hormonal. Cuando las tiroxina, la hormona tiroidea T3 y T4 están alteradas, hay un muy mal metabolismo de los alimentos, se retienen todos los nutrientes, no se desecha nada, se vuelve lento el metabolismo y ahí viene el aumento de peso. Okay. El otro factor de aumento de peso, especialmente en las mujeres, es los quistes o miomas ováricos que inhiben la producción de estrógenos y aumentan la producción de testosterona en el organismo. Y entonces empezamos a tener este tipo de obesidad en que engordamos de la mitad, como arriba flaquitas y abajo gorditas, pero es por el aumento de la testosterona, que es una hormona masculina. Entonces subimos de peso solamente en la zona media. Pero eso también tiene un tema emocional. Más adelante vamos a platicar de cuál es el tema emocional relacionado con los quistes ováricos. Y también está el otro tema de control de peso que nosotros trabajamos en medicina china, que es la disfunción del sistema digestivo, que también se da por la mala nutrición, por el consumo de grasas, de refrescos, de cigarrillos, y también por
tema emocional ahí está relacionado con la mamá. Y el siguiente que nosotros tratamos es, hay una obesidad que se llama obesidad por humedad, que afecta mucho al vaso y se crea muchísima humedad en el cuerpo, pero esto se produce a causa del consumo de alimentos más fríos que la temperatura ambiente. Entonces el consumo de helados, de refrescos con hielo, y aquí es donde pues encontramos el problema con las dietas de los nutriólogos, porque en su mayoría mandan ensaladas, vegetales, y entonces lo que estamos haciendo es metiéndole más agua al cuerpo. Y obviamente entre más agua consuma, más va a subir de peso, porque su problema en el organismo es acumulación de líquidos. Y ese tipo de obesidad no se va a curar con ninguna dieta, con ninguna píldora. Mejora un poco con el ejercicio, pero no se va a quitar del todo. Entonces es ahí donde tenemos como, como la confusión en las dietas que se ocupan actualmente en, en todos lados, porque no es solamente el bariatra ni el nutriólogo, ahorita pues todo el mundo diseña, prepara dietas, pero nunca nos detenemos a pensar cuál es la causa real del sobrepeso de la persona. Son muchas causas y obviamente la misma dieta no les va a funcionar. El relé emocional en el tema del sobrepeso es muy amplio. Esto viene desde, nosotros manejamos en biodescodificación la etapa antes de la gestación, la etapa uterina y la etapa cronológica que se llama a partir del nacimiento, de la fecha de nacimiento hasta hoy. Nosotros, nuestro cerebro reptil tiene las funciones de alimentarse, reproducirse y mantenerse vivo a como de lugar. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de peligro, en el caso de la pandemia, eso fue lo que sucedió. Todo mundo engordamos en la pandemia, pero realmente lo que hay ahí es una emoción de miedo, eh, miedo a que no, ya no tenemos trabajo, miedo a perder a nuestra familia, miedo a no poder cumplir con las deudas, a no poder pagar las deudas que teníamos en ese momento. Cuando nosotros tenemos miedo, inmediatamente se activa el cerebro arcaico o el cerebro reptil, que su única función es mantenernos vivos, y para nosotros mantenernos vivos necesitamos agua y grasa en el organismo. Entonces hay como esta orden, el cerebro le da la orden a las suprarrenales para que suelten cortisona que impida la quema de las grasas para poder almacenar grasa en el cuerpo, y le da la orden a los colectores renales para que retengan agua, porque entre más grasa y agua hay, más posibilidades hay de mantenernos con vida más tiempo. Entonces, esa es una de las causas del sobrepeso, y eso fue lo que nos pasó a todos durante la pandemia, porque pues el que menos subió 5 kilos, yo subí como 7, 8, pero es eso. Por otro lado, también está el miedo a la escasez. Entonces, cuando hay miedo a la escasez, el hígado empieza a almacenar grasa, a almacenar nutrientes, y la escasez nunca llegó. Cada día estábamos comiendo más y seguíamos engordando porque el miedo no se iba. Entonces, ahí está el problema de la obesidad, y ha sido muy difícil tratar con eso porque es muy complicado hacerle entender a la gente de dónde viene ese problema. Sí es cierto, el desorden alimenticio, el comer a deshoras, el comer mucho tipo, algún tipo de una misma comida, por ejemplo, comer todo el tiempo pizza o todo el tiempo hamburguesas, sí afecta al metabolismo, sí contribuye mucho al sobrepeso, pero sí es la emoción detrás del sobrepeso lo que debemos buscar, y son diferentes emociones en diferentes personas, pero principalmente el miedo es como que
la que produce todo esto. No, y si juntamos el miedo con los malos hábitos que tenemos en cuestión de alimentación, pues bueno, se junta una con otra y pues bueno, tenemos el paquete completo, ¿no? Completo, tenemos el paquete completo. Hay muchos temas del sobrepeso. Uno es ya, bueno, el miedo, que ese es el miedo a tener hambre, pero también hay el miedo, por ejemplo, se ha dicho y sí me he dado cuenta que, por ejemplo, las personas que viven en la calle, que los que trabajan en los grupos al margen, son gente muy grande, son gente muy robusta, pero realmente esa gente está movida por el miedo y entonces el relé emocional aquí es que entre más grande sea, más voy a imponer, porque pues vemos una persona muy ancha, muy fuerte, pero realmente es una persona que tiene mucho miedo. Las personas que sufren violencia intrafamiliar también desarrollan el sobrepeso. Precisamente una parte es porque entre más grande sea, más posibilidades tengo de que me veas. Y la otra es porque si soy grande puedo imponer. Entonces, ahí hay ese doble conflicto en el tema, pero siempre va a ser movido por el miedo. O hasta también como que te puedes proteger, ¿no? Tienes como más cuerpo para protegerte de todas las agresiones que pueda haber, ¿no? Eso sí me ha tocado a mí en consultorio también. Sí, los centímetros de grasa definitivamente nos van a proteger mucho. Nuestro sistema defensivo necesita entre 3 y 5 centímetros de grasa debajo de la piel para defendernos de los factores climatológicos externos, para defendernos, no sé, de golpes, de cualquier aruñetazo, cualquier cosa, porque ahí está la linfa y ahí es donde están lo que nos protege, pero cuando ya es más de eso, sí ya hay que buscar el tema emocional, porque muchas veces el ser grande no nos ayuda, no nos beneficia, más bien al contrario, a veces nos imposibilita la vida. Hay un tema de sobrepeso que está asociado un tema emocional del sobrepeso que está asociado al miedo a progresar. Cuando le dicen a la persona desde pequeñita es que eres un inútil, es que no sirves para nada, es que no eres capaz, mejor ni lo intentes. Entonces, inconscientemente se crea la obesidad porque puedes hacer nada. Mientras seas gordo no te dan trabajo porque sí hay que reconocerlo, hay un estigma muy marcado con las gentes de tallas grandes. Primero porque su salud es muy delicada, se enferman muy fácilmente por la imposibilidad de moverse tan rápido como los demás. Se cree que rinden menos, aunque a veces no es real esto, pero es un muro de grasa que se pone la gente alrededor porque entre más grande seas, no vas a conseguir trabajo, entonces no tienes riesgo de fracasar porque en el fondo te sientes que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes lograr. Hay gente, sí, muy grande de talla que ha logrado cosas importantes, pero entonces aquí ya vienen otros temas también que tiene que ver con el apoyo que tenga alrededor, con el amor que le brinden quienes están con él o con ella. Y el otro tema del muro de grasa es cuando ha habido abuso sexual en la infancia. El, el relé emocional que hay es el sexo lastima, el sexo hiere, y entonces empieza a crearse la obesidad porque entre más gorda soy, menos atractivo sexual tengo, entonces no tengo el riesgo de que me lastimen. Generalmente este tipo de obesidad se reconoce porque la piel de aquí de la pancita tiende a crecer hacia abajo para cubrir a los genitales, porque es una forma de protegerse, es una forma de taparse.
o el tejido adiposo en medio de las piernas se hace muy grande y muy grueso porque tiene la función de proteger a la zona genital para pues evitar todos estos riesgos. Entonces, como pueden ver, chicas, hay mucho, mucho, mucho de dónde agarrar cuando estamos hablando del tema de la obesidad. Wow, me sorprende y lo entiendo, digo, como que empiezo a unir. ¿Y cómo yo sabría si, digo, hay cosas muy evidentes, si estoy agredida, pues por ahí es, ¿no? Yo lo sé, pero si empiezo a subir de peso, ¿cómo sabría yo si es algo endocrino, si es algo que tenga que ver con mi aparato digestivo? ¿Cómo podría yo saberlo? Cuando es una disfunción fisiológica, cuando hay un daño fisiológico, por ejemplo, en el tema del hipotiroidismo, hay varias manifestaciones físicas que nosotros podemos diagnosticar, de las cuales nosotros nos podemos valer para diagnosticar ese tipo de sobrepeso. Por ejemplo, empiezan a adelgazarse las cejas, eso es uno de los, como de las manifestaciones más importantes, las personas que tienen obesidad, como que las cejas se hace un canalito y empiezan a hundirse. Hay el aumento de talla, es un aumento de talla bastante significativo en muy poco tiempo. Hay cambios en la voz. Las personas que tienen alteraciones endocrinas generalmente empiezan a hablar ronco. A ratos hablan con su voz normal, a ratos hablan ronco. Tienen hambre, pero no tienen deseos de comer, que esto es muy raro y es muy difícil porque la gente tiene hambre, pero no tiene ganas de comer nada. Eso es otro de las manifestaciones. Y en el caso de las mujeres hay ausencia de los periodos menstruales o alteración en los periodos menstruales. Esos, y empieza también pues a sentirse la piel húmeda. Nosotros cuando hacemos un diagnóstico en medicina china, hacemos tacto de piel, la temperatura, la humedad. Entonces la piel empieza a sentirse húmeda, pero es una sensación de humedad pegajosa. No es como una humedad de sudor que la tocas y se borra rápido, sino es como una sensación de humedad pegajosa. El color de la piel es seria, como si tuviera parafina en la piel. Y la persona se siente muy cansada, movimientos lentos y pesados. Pues lo principal aquí es el aumento de peso, donde la persona no está comiendo, realmente no está comiendo, pero sigue subiendo de peso. Esos son los manifestaciones físicas en el caso del hipotiroidismo. En el caso de la humedad, del exceso de humedad en el cuerpo por el consumo de alimentos fríos, hay otras manifestaciones en que hay pérdidas vaginales blancas y abundantes, hay orina blanca y abundante, edema en la zona de los pies más que todo, la persona siempre está muy cansada, nunca tiene sed porque tiene mucha agua dentro del cuerpo. Nosotros también, es un poquito molesto el diagnóstico, el primer diagnóstico en acupuntura, porque le estamos preguntando cómo hace del baño, de qué color, si se va al fondo, si es pesado, si es líquido, si tiene alimentos enteros, porque todo eso a nosotros nos da información para saber qué es lo que tenemos que trabajar. Aquí el tratamiento con acupuntura lo hacemos apoyándonos de un método que se llama, es un habano de Artemisa, con el que calentamos algunos puntos del cuerpo para eliminar la sequedad y por ende el sobrepeso. Una vez que el vaso recobra su temperatura normal, que empieza a eliminar los líquidos, ya el peso se quita, porque esto es, obviamente la persona tiene que comprometerse a no estar comiendo alimentos más fríos que la temperatura ambiente, sí los vegetales, pero comerlos como en guisadito, comerlos calientitos, porque entre más frío estés comiendo, más vas a empeorar el problema. El sobrepeso por disfunción del sistema digestivo, pues siempre va a tener alteraciones en diarreas, estreñimiento,
la gente come y va a tener como que la sensación de llenura, pero al mismo tiempo la sensación de hambre. Entonces está lleno, pero sigue comiendo. Y esas son parte de las manifestaciones físicas. Ya cuando se hacen estos tratamientos y ya, ahorita ya voy directamente a meterme a preguntarle por sus problemas emocionales. Porque, por ejemplo, el sistema digestivo tiene mucho que ver con las relaciones con mamá. Nuestro primer alimento viene de mamá. Entonces, cuando hay y casi siempre pues las mamás nos consienten preparándonos cierto tipo de comida, lo que más te gusta, y cuando nosotros tenemos ausencia de madre por la razón que sea, ya sea porque se fue, porque nos mudamos de ciudad, porque ya no está en este plano, en el momento en que te veas comiendo las cosas que tu mamá te preparaba, realmente lo que están necesitando es a la mamá, no a la comida, y la gente sigue llena y sigue comiendo y nunca tiene satisfacción porque no es eso lo que está buscando es el apapacho, las palabras de mamá, a veces la Sentir, alcahuetería que tienen las mamás con los hijos, y entonces esa es un hambre que nunca se va a quitar. Y la claro. persona sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo y el problema sigue empeorando y sin embargo el vacío que se siente, porque hay gente que dice es que como y siento como un hueco aquí, pero ese es un Ujú. vacío emocional que no está llenando. Hay otro tema ¿Qué? también ahí, como es con el tema de lo familiar, cuando hay problemas con las herencias. Cuando tengo miedo de que mis hermanos me roben mi parte, lo que mis papás me dejaron, eso también, eso también está relacionado con el tema del sobrepeso, porque el miedo a perder me hace que yo siga almacenando grasa y agua en el cuerpo para mantenerme, o ya sea para defenderme, ya sea para que me vean. En los hombres es muy común el sobrepeso cuando no son vistos por el papá o son anulados por el papá, crean sobrepeso con la ilusión de que si entre más grande soy, más oportunidades tengo de que me veas. Entonces, sí, sí, el tema emocional de la Qué obesidad está interesante. muy padre Fíjate, y Esther, es una perspectiva completamente diferente. Entraste con todo, o sea, entraste desde cambiar nuestros parámetros y lo que conocíamos y estás llegando a un punto muy interesante. A mí me gustaría que compartirte, porque empezaron ya a escribirte y quiero saludar aquí a María Concepción Aguilar, que te hola saluda. María. A Experiencia Holística Solo Luna, hola, buenas noches. A María Celia, de Ciudad de México. Y Hola. Pris nos dice, buenas noches, mi nombre es Prisma de Toluca. ¿Qué significa el crecimiento solo del abdomen, tipo pancita de embarazada? Es lo que estaba diciendo cuando hay la disfunción ovárica, se se reducen la producción de estrógenos, que los estrógenos son los que nos hacen la figura femenina, hacen que las boobies se queden en su lugar, que se marque la cinturita, eso se lo debemos a los estrógenos. Pero cuando hay una disfunción ovárica, siempre va a haber una alteración en la producción de estrógenos y empezamos a producir testosterona, que es la hormona masculina, y entonces, igual que los hombres que engordan de pancita, nosotros también empezamos a engordar de pancita, pero esto trae otras manifestaciones a nivel físico. Empieza a crecer vello grueso alrededor de las areolas, empieza a haber una línea de oscura entre la sínfisis pubiana y el ombligo. Esas son cosas que pueden ir viendo para ver si es una disfunción ovárica. Lo principal es, y empieza a haber vello facial. Entonces, es muy, muy, muy alto el porcentaje de mujeres que padecen aquí en México esta situación. Pero aquí lo que tenemos que ver, ir a ver en la disfunción ovárica es
¿en qué momento de tu vida sentiste que tú no quieres ser una mamá como tu mamá? Cuando Tómala. nosotros tenemos, Tómala. cuando nosotros tenemos problemas con la mamá o por alguna razón no crecimos con la mamá o la mamá no fue la figura bonita que todos esperarían que fuera, entonces hay un rechazo. Yo no quiero ser como mi mamá. El subconsciente tiene la función de proteger a la mente consciente del dolor emocional. Entonces el subconsciente va a crear el problema físico, en este caso ocupa el útero con quistes, con miomas, con lo que sea, porque mientras el útero esté ocupado, no hay riesgo de que te embaraces. Y si no te embarazas, entonces no tienes el riesgo de ser como tu mamá, porque no vas a ser mamá, entonces no vas a repetir la historia. Ese es el relevo emocional que hay detrás de la disfunción ovárica. Por eso nosotros rascamos mucho en eso y casi siempre va a haber un tema ahí que en algún momento puede ser que sí, tu mamá te cuidó, te alimentó, y tú por religión, por cultura, por creencias, porque no debemos hablar mal de los papás, porque tenemos la obligación de cuidarlos según lo que ha marcado la cultura, perdón, la cultura. Pues sí, tenemos a nuestra mamá, la queremos, la cuidamos, pero en el fondo hay una emoción muy fuerte eh, relacionada con nuestras convivencias y nuestra historia con mamá. Entonces, ¿por qué está ocupado tu útero? Primero. Segundo, esa disfunción va a hacer que el sobrepeso esté en tu zona media, no llega a tapar la zona genital, porque no hay aquí un relé emocional asociado con violaciones o temas de que el sexo es malo, el sexo es pecado, el sexo lastima, que es cuando se cubre con, con la piel del vientre o con la grasa de las piernas nuestra zona genital. Así, chicas, ¿cómo les Wow. es muy hay mucho de dónde rascarle aquí en este tema de la obesidad, muchísimo, muchísimo. Y sabes qué, me encanta porque estás abarcando muchas cosas. De repente cuando nos vamos como a la dieta, a lo mejor podríamos como modificar algunas cuestiones digestivas, ¿no? Pero aquí estamos abarcando mucho más. Estás abarcando lo endocrino, estás abarcando lo emocional, estás abarcando. Entonces, a mí me dejas pensar, pero digo, sí, o sea, cuando estamos con estrés, o sea, realmente también estamos mandando información de que estamos en riesgo, ¿no? Y luego si al ¿Sí? estrés le ponemos la carga de trabajo y que no tenemos como ni el tiempo ni la calidad de alimentos para meterle al cuerpo algo bueno, pues bueno, por supuesto que vamos a empezar a acumular lo que no necesitamos, pero en ese momento nuestra mente, nuestras emociones nos dicen, aguas, échale, ¿no? Entonces, a mí me sorprende cómo lo estás abarcando tan integral, Esther. Es que es un tema muy, muy amplio. Realmente, pues los tiempos que tenemos para manejarlo acá son cortos, pero hay este tema de la obesidad por las emociones va muchísimo más allá. Yo he tratado gente que trae obesidad por un miedo que se le quedó anclado el primer día, a los 3 años, cuando lo dejaron en el jardín infantil. Fue la Oh, wow. primera vez que, fue la primera vez que Okay. se sintió solo, abandonado, y en la naturaleza, en todas las especies en la naturaleza, cuando hay un solo individuo, está en peligro de muerte. Necesita el clan, necesita la manada para protegerse. Y entonces llegan y dejan al niño el primer día en el jardín con maestros desconocidos, niños desconocidos, y se queda llorando, gritando. Son muy pocos los niños que se sienten felices de ir a la escuela el primer día.
y ahí se crea una sensación de abandono. Y entonces empieza a acumular reservas porque está abandonado, se siente solo y necesita empezar a protegerse. Sí, Y si esa situación se repite, el niño empieza a sufrir bullying en la escuela, empieza a ser maltratado a veces por hasta los mismos maestros. Entonces, ese niño va a tener una obesidad siempre, siempre, siempre. Y cada vez que se sienta en peligro, cada vez que se sienta abandonado, va a seguir almacenando y almacenando. Aunque no seamos conscientes, porque a veces a la edad de 3 años no tenemos muchos recuerdos, casi los primeros recuerdos los tenemos a la edad de los 3 años y medio, 4 años, cuando está nuestra segunda independencia. Eh, Aunque no tenga recuerdos que yo te pueda preguntar, ¿recuerdas cuándo te dejaron la primera vez en tu escuela? Pero en el subconsciente sí guarda toda esa información. Entonces, ok. cualquier momento podemos ir a buscar esa información de forma muy fácil y una emoción anclada es, si ves una comedia y te hace llorar alguna escena, si te hace enojar alguna escena que ves en la calle o X situación, ese problema lo traes cargando tú, porque si a ti no te causa ninguna reacción, no tienes esta situación, pero si te sientes identificado con una situación, te hace llorar, te hace enojar, eso es un tema que todavía no has trabajado, todavía está ahí y hay que ir a buscarlo. ¿Nos Es valemos? impresionante cómo un estímulo, como es el que acabas de poner de ejemplo del chico de la escuela, como un estímulo puede ser interpretado por diferentes personas y nos puede ir marcando en la vida. Te quiero comentar aquí, nos manda salud Trini, gracias por escribir, Trini Hernández. Luz de Saludos, Trini. Bernal dice que se va a atender contigo en breve. Claro, cuando quieras, Luz, Sí. para eso están estos espacios, para que ustedes conozcan una perspectiva diferente. Eso es lo que pretendemos aquí en Tertulias para el Alma. Y está Alice Rom, dice, mamá sufrió mucho y no quiero ser como ella. Incluso me separé precisamente para no repetir la historia, pero no Ok. tengo miomas ni quistes, solo almacené grasa y flacidez en el vientre bajo. ¿Tiene relación? Sí, sí tiene relación porque de todas maneras el hecho que sea mamá, no solamente va a afectar el tema de los quistes ováricos y todo eso, todo lo que tiene que ver con mamá tiene que ver con el estómago, el sistema digestivo. La primera alimentación que nosotros recibimos generalmente es alimentación de mamá y hasta, bueno, hace un tiempo lo primero que tomaba el bebé era la leche de mamá. Entonces, todo lo que tiene que ver con temas de alimentación y de eh, protección tiene algún enlace con mamá. Entonces, hay que ver cómo está la relación en cuanto a qué tan tomada en cuenta era por su mamá, o si había un hermano que era preferido por su mamá, o si te quitaron cosas a ti para dárselas a tus hermanos, a tus primos, estás perdiendo. Y en la medida que te están quitando, no tienes, eres un niño y no tienes la capacidad de defenderte o no eres capaz o no puedes enfrentarte a mamá y defender tus cosas porque pues no se puede tratar mal a los papás. Entonces sí debe haber un tema emocional. Yo tuve una persona de Querétaro, tenía 37 kilos de sobrepeso. A ella la separaron por muchas circunstancias, la separaron de su mamá y ella se crió con su abuela, mucho maltrato. Y una vez se enteró quién era su mamá y su mamá vendía barbacoa en el pueblo los domingos y ella se acercó, entonces la mamá le ponía su itacate para llevar su barbacoa y ella la enterraba y durante la semana se la iba comiendo para esperar hasta el próximo domingo. Ya después creció, se casó, se independizó y recogió a su mamá, pero le duró muy poco tiempo. La mamá se murió y entonces ella no se había dado cuenta, no era consciente de que ella compraba barbacoa, la congelaba y hasta congelada se la comía. Y entonces obviamente
habían muchos factores ahí. Ella es mamá, ella sí quería tener hijos, sí tuvo hijos, pero este sobrepeso era, entonces fue una vez haciendo consciente que realmente no es la barbacoa lo que necesita, sino que lo que necesita esa mamá ya no tiene ninguna razón para seguirla comiendo. Entonces su adicción a ese tipo de comida ya no está. Y fue muy fácil. Ella en 6 meses perdió los 37 kilos de sobrepeso que tenía. Y a Wow, veces no hay casi necesidad de hacer nada. Cuando te haces consciente del problema, cuando ubicas, yo misma tuve una situación en el 2018, me robaron en la casa, me separé y empecé a tomar mucho leche con pan, leche caliente con pan, hasta que mi maestro de descodificación me dijo, ¿por qué estás necesitando a tu mamá? Fue una situación muy difícil y yo inconscientemente pues suplía, porque mi mamá, cuando nos consentía, nos daba leche caliente con pan. Entonces, te haces consciente de la situación, ya no vas a necesitar, porque ya sabes que lo que necesitas es a mamá y que no la vas a encontrar en eso. Sí te conforta, sí te hace sentir bien, pero es un ratito nada más. Entonces, seguramente Alex, creo, Alex sí, seguramente habría que rascar mucho más para ver por qué estás necesitando a tu mamá. Porque también hay que ver adicción a qué alimentos tienes. Cuando nosotros estamos en una situación muy, muy difícil, ya sea que estemos enojados, estemos tristes, estemos preocupados, y si estamos en una situación emocional fuerte, justo en ese momento fue la hora de la comida o del almuerzo y desayuné unos chilaquiles, me sentí bien, entonces la memoria emocional que se queda es, los chilaquiles te calman la ansiedad, los nervios, lo que sea que estés viviendo en ese momento. Luego, cuando te enfrentas a una situación eh, difícil o vuelves a repetir una situación parecida, lo que primero se te va a antojar es comer los chilaquiles, porque para el cerebro los chilaquiles son como la llave de salir de la emoción. Y entonces ahí es donde dice, pero es que no sé por qué a veces ni me los quiero comer, pero me los sigo comiendo, porque tu cerebro te manda la información que si estás triste, estás enojado, estás ansioso, angustiado, come chilaquiles y se te va a solucionar el problema. No se soluciona, pero al menos físicamente estás llenando algo que te falta. sí. Y ahora Es también es una necesidad dulzura. el azúcar, en el caso de los diabéticos, casi la mayoría de los diabéticos son gorditos. El tema del azúcar es cuando yo no me siento merecedor de afecto, todo lo que sea de amor, de afecto, de apapachos es dulce, es dulzura que nuestro cuerpo está recibiendo. Cuando yo no me siento merecedor de cariño o no siento que esté recibiendo el cariño o no soy capaz de darle cariño y afecto a otras personas, entonces estoy careciendo de esa parte dulce en mi vida y como no la tengo, entonces la tengo que crear dentro de mí para que de alguna manera llenar ese vacío. Pero también cuando yo me siento solo, cuando me siento triste, mi organismo me va a crear la necesidad de consumir azúcar. Ya no soy diabético, pero de repente tengo muchas ganas de comer una dona con chocolate o de comer chocolates, cualquier cosa dulce, porque el dulce reconforta, el dulce calma el dolor, tanto físico como emocional. Cuando comes dulce te sientes con energía. Entonces, más que echarle la culpa al dulce es empezar a buscar qué es lo que me está causando, porque si se repite muchas veces, aquí lo importante en la necesidad de comer cierto tipo de comida o la necesidad de comer dulce es ver más o menos a qué horas está produciéndose, porque casi siempre es un ciclo a la misma hora se te antoja el chocolate o a la misma. ¿Qué situación de estrés tienes previa? Yo me premio con chocolates. Pero eso tiene una situación de estrés que uno está viviendo y entonces se prepara de alguna manera para hacerle frente a esa situación.
Cuando estamos en un trabajo donde se nos parte el hígado, pero no podemos decir nada, entonces nos comemos ese enojo y entonces estamos rabiando por dentro. ¿Qué hace el hígado? Soportar al páncreas. ¿Y qué crea? Pues la para poder mantener el equilibrio en todas este tipo de situaciones. Así que la próxima vez que se vayan a comer un chocolate, piensen a ver qué es, si realmente lo están necesitando o qué es lo que estamos tratando de tapar. Ok, aquí hace una pregunta muy interesante. Daniel Saju dice, hola, admirable maestra. Traes porra, Esther. Mira que aquí hay muchos comentarios muy lindos y Son mis amorosos. alumnos hermosos. Gracias por apoyarlos. A todos los alumnos y a todos los que nos están escuchando, les voy a pedir que nos coloquen ahí una cadena de reacciones. Ahí donde están los comentarios, hay unas caritas, ahí hagan una cadena de reacciones para que llegue a más personas. Y Daniel nos dice, me gustaría preguntar qué pasa con las personas que se obsesionan con el ejercicio y la actividad física. Porque digo, regularmente si tienes sobrepeso, lo primero que haces es meterle duro, digo, al ejercicio y es lo que nos han metido de conocimiento, ¿no? Y le bajas a la comida. Pero él quiere saber qué pasa con los que se obsesionan con el ejercicio y la actividad física. Aquí hay dos temas. El primero es, igual dejas la adicción, digamos, por algún tipo de alimento y lo cambias por la adicción al ejercicio. Entonces pasas de un extremo a otro y y no te quedas en un punto medio en el que equilibres tanto descanso como el ejercicio, pero también una buena alimentación. Yo nunca le mando dieta a la gente y a veces se saca de onda a las personas porque me dicen, ¿qué dieta me va a mandar? Nosotros ya sabemos qué nos hace bien, qué nos hace mal, entonces las cantidades. Aquí en el tema de los vigoréxicos, creo que se llaman los que se vuelven adictos al ejercicio. Primero es este tema de dejar una adicción por otra o calmar una adicción por otra, pero en el momento, el día que no pueden hacer ejercicio, se van a encontrar comiendo todo lo que dejaron de comer en 3 meses. Por otro lado, también está el sentimiento de inferioridad. Ya ves que siempre le venden a los medios y todo que entre más guapo seas, más posibilidades tienes de conseguirte una pareja, de que entre más musculoso, más fornido seas, eres más atractivo o atractiva. Entonces, cuando hay un sentimiento de inferioridad, del que yo no puedo así como soy, eh, tener una pareja, ser feliz, tener todas las cosas que tienen las personas guapas, entonces me voy a desgastar, me voy a matar haciendo ejercicio para tratar de verme como las personas exitosas. Entonces allí hay un doble conflicto. Es por eso que se van a la otra polaridad. Y de ahí la importancia de hacer consciente lo que es el bloqueo emocional, ¿no? Sí, Porque entonces ya o se va a sobrepeso o se va a otra cosa y lo enmascaramos, lo enmascaramos, lo enmascaramos, pero no llegamos a la raíz. Y lo que veo es que tú lo que haces es indagar dónde está la raíz, dónde se originó y se busca desbloquear. empezar a rascar. ¿Y Uno cómo? se hace Ya. consciente, la persona ya se soluciona el problema. Ok, si yo digo es porque me estoy protegiendo de que siento que el ambiente me está lastimando y esto hace que yo aumente de peso, el darme cuenta que me estoy protegiendo, ¿eso es la solución? Eso es la solución. Cuando no hay digamos, la emoción te llevó a crear un estilo de alimentación no saludable, porque también es eso, a veces nosotros comemos cosas que sabemos que nos hacen daño, a veces ni nos gustan, pero nos las seguimos comiendo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero a veces la misma situación nos hace caer en este círculo vicioso de la alimentación. Cuando yo me doy cuenta de dónde está el problema y por qué estoy teniendo este comportamiento, pues ya
ahí obviamente ya entra mi conciencia de hacer los cambios que tengo que hacer, pero ya el problema emocional ya está desbloqueado, entonces ya no tiene sentido seguirme protegiendo con esto. Y eso es bien importante, tertulianos. Ok, es lo que acaba de decir. Ya te diste cuenta, pero el hecho de que te des cuenta y no actúes también tiene que influir. Si ya te diste cuenta, el siguiente paso es actuar. ¿Cómo? Pues analizando qué alimentos que tú sabes que no debes comer, sigues consumiendo, ¿no? Que a qué le pones azúcar, a qué le pones el pastel, porque digo, yo sé que si me como un pastel grande, obviamente tiene mucha harina, pero a lo mejor puedo disfrutar una cantidad pequeña y seguir disfrutando. O sea, no es que yo tenga que quitar los pasteles, ¿no? Simplemente darme cuenta y empezar a planear inteligentemente lo que consumo, ¿no? Hay un tema que nosotros trabajamos en medicina china que se llama el Tao de la salud y la larga vida, en el que vienen las dietas, pues obviamente no vamos a poder todos los días consumir un mismo tipo de dieta, pero estas dietas del Tao de la salud te permite comerte 1 kilo de arroz si quieres en tu comida. Aquí el tema es con qué lo estás, porque si estás mezclando harinas con harinas, pues obviamente estás haciendo la combinación perfecta para que estés haciéndote cada día más y más y más grande. Te permite comer, si quieres pura carne, si quieres puro pescado, lo que quieras en la cantidad que quieras. Nada más es la conciencia de no mezclar lácteos con proteínas animales, de no mezclar harinas, porque estas dietas permiten consumir harina. Yo de hecho tengo una dieta en la que un día en la semana te comes una guajolota. Y tú dices, ¿qué dieta? Sí, es lo que hay aquí en México y es algo rico que a la gente lo llena y le gusta, pero también no te lo estás comiendo todos los días. Si ya te desayunaste una guajolota, pues entonces cómete una ensalada con carne en la comida y cénate, no sé, un atún y ya estás equilibrando para todo el día. No es que te prives, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros consumimos por primera vez algún tipo de alimento, nuestro organismo desecha una parte, pero también se queda con la información de las cosas que puede utilizar de ese alimento. Y tú dirás, bueno, por ejemplo, vuelvo otra vez a las donas con chocolate. ¿Qué te podrían aportar? Sí, porque el chocolate tiene leche. La leche tiene una cantidad de nutrientes que pueden beneficiar al organismo. Las donas tienen huevos, tienen mantequilla, tienen harina, tienen una cantidad de nutrientes que también pueden beneficiar al organismo. Aquí es la cantidad que yo me estoy comiendo. Pero si en un momento tengo mucha necesidad de comerme una dona, es mejor comérmela y disfrutarla, porque mi organismo está buscando algún pequeño nutriente o algún ingrediente que este alimento tiene porque ya sabe dónde encontrarlo. Y si yo no lo consumo, entonces me voy a quedar con ese vacío. Y de ahí en adelante hasta una lechuga que me coma me va a engordar, porque no tiene lo que está buscando. Entonces no se trata de privarse de ningún alimento, se trata de consumirlo con responsabilidad. Es ahí. Entonces sí hay mucho aquí de dónde, porque todavía no hemos hablado de la obesidad por cuando llevamos las cargas, cuando nos imponen cargas que no nos toca, por ejemplo, hacerse las mujeres que se hacen cargo de una familia cuando el esposo se va o se muere o las abandona, empiezan a desarrollar obesidad y también a veces no está relacionada con los alimentos, sino que aquí es como un edificio, ¿no? Entre más grandes sean sus muros de contención, más peso en soportar. Y ese es el relé emocional que hay en esto. El tema, por ejemplo, las personas que suben de peso solamente en las piernas, hay gente que engorda mucho en la parte inferior del cuerpo y arriba son flaquitos. Aquí es también a dónde no te quieres ir, a dónde no te quieres mover, que tienes que ponerle peso a tus piernas, porque entre más peso tengas, más difícil va a ser moverte. Entonces, esos son los tipos de obesidad, las obesidades por zonas.
eh, son muy marcadas en algunas personas, pero ahí no hay ninguna dieta que le vaya a alivianar, no hay ninguna dieta que le vaya a servir, porque no hay un tema de alimentación aquí, aquí es un tema emocional. De los brazos también, ¿qué tanto tienes que sostener? ¿A quién estás sosteniendo? Hay gente, no sé si te ha tocado ver gente que tiene como una joroba acá, que es una bola de grasa. Ahí es que tanto estás cargando que no eres capaz de soltar. No sé si ubicas el fila, este hombre que así es ese mismo, la comparación que nosotros hacemos en biodescodificación. ¿A quién estás cargando que no quieres cargar o no es tu responsabilidad cargar? Entonces ahí se van haciendo las bolsitas de grasa para ayudarte a soportar el peso que estás cargando. La papada también es que no quieres soltar. ¿Por qué estás ahogándote con tus palabras, que es el mismo tema de la tiroides? Cuando tengo que ahogarme con mis palabras, cuando tengo que callar secretos, guardar secretos, cuando no me puedo defender utilizando la voz, entonces tengo que amarrarme, tapar, porque entre más peso tenga aquí, más difícil me va a hacer hablar, o taparme la boca con comida. Voy a dar un taller, ese tiene que ser presencial porque pues ahí espero que nos dé el tiempo para hacer algún diagnóstico y hacer un ejercicio. Eh, va a ser el 8 de junio a la 1 de la tarde en el Centro de Convenciones Tolsu en Toluca. Es el primer día de la Expo Apapáchate, entonces vamos a estar hablando en el tema de la obesidad, pero también vamos a tener 2 stands con el grupo de chicas de Amagia y ahí se pueden acercar también a preguntar, voy a tratar de llevar información, mucha gente no va a poder venir, entonces hasta la Ciudad de México, pero entonces allá les vamos a poder dar o vamos a tratar de darles toda la información posible. Quienes estén en Toluca, aprovechen, inscríbanse porque tengo entendido que se están acabando los lugares muy rápido, entonces, pues ojalá se den la oportunidad. Obviamente allá en presencial nos vamos a poder hablar, van a poder hacer más preguntas y vamos a abordar otros temas que pues por el tiempo no nos dio acá. Estoy en Facebook, tengo 2 grupos, uno está como Amagia, que es de la marca que nos está representando ahorita en la Expo, y tengo una página en Facebook también que se llama EM Acupuntura y Terapias Alternativas, que es mi marca personal, y en Instagram estoy como EM en Tierra de Ángeles. Sí, definitivamente. Pues muchas gracias a ti y pues espero que ahorita me voy a conectar en Face para ver los comentarios y dar las respuestas a las preguntas que no pudimos responder acá. Gracias a ti. Allá nos vamos a estar viendo. Besos y gracias a todos los que se conectaron. Adiós.